Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Es un placer, como siempre, que me acompañen. Yo soy Miriam Figueroa y para mí es un verdadero honor que me permitan acompañarlos y compartirles un poco de mi experiencia y de mis conocimientos en esta cuestión del desarrollo humano y crecimiento personal. Y te agradezco que si eres una persona que está en busca de ser mejor cada día, de crecer en todos los sentidos, pues que me permitas acompañarte a través de estos videos. Muchísimas gracias y bueno, recordarán que si han estado siguiendo el canal y si no, les invito de verdad a que vean los videos anteriores, porque acuérdense que estos videos, por lo menos hasta este video del día de hoy, son todo un entrenamiento de vida y son sugerencias, tips de pequeños hábitos que si tú los llevas a cabo, los llevas a la acción, pues vas a empezar a ver enormes cambios en tu vida, en tus logros y en el logro de tus metas, ¿no? Entonces, pues te invito de verdad a que cada cosa que veamos aquí en este canal, pues la vayas poniendo en práctica para que no te conviertas solamente en una persona con muchísimo conocimiento, sino que además seas una persona con conocimiento, experiencia y que por supuesto después, ¿por qué no? Ayudes también a través de tus vivencias y de tus logros a otras personas, ¿no? Igual que yo, que es mi intención, ojalá que lo logre contigo que me estás viendo. Y bueno, este último tema tiene que ver con la cuestión del autosabotaje, que es que recordarán que el autosabotaje se dividió en varios subtemas que tienen que ver precisamente para identificar cuáles son los motivos por los que en ocasiones no logramos nuestras metas y que en la mayoría de las ocasiones pues tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros mismos quienes nos ponemos trabas, quienes nos limitamos precisamente a través de estos hábitos que tenemos muy arraigados o de esta mentalidad que nos formaron desde pequeños y que bueno, hoy en día o dependiendo pues la edad que tengas, pues van a salir todo el tiempo esas cuestiones de los paradigmas, de los condicionamientos mentales, sociales y demás que tenemos en la mente y que bueno, llega un momento en el que por naturaleza salen y por ahí nos bloquean algunas cuestiones, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de este último subtema, por supuesto, se quedó hasta el final porque pues es el que más logra controlarnos, el que más logra hacer que desistamos, el que más logra que una persona pueda quedarse en el solo hecho de pensar, de soñar, de imaginar o de tener una meta, ¿no? Este personaje tristemente es el causante de que muchas personas hoy en día o en el día a día no logren precisamente sus metas, es el causante de muchos sueños rotos, es el causante de muchas frustraciones, de mucho llanto, de muchas vidas pues en desilusión, ¿no? No, la verdad a mí no me gusta usar palabras tan alarmantes, aunque de pronto a veces es necesario porque si no, no alcanzamos a comprender la gravedad del hecho de no ocuparnos de nuestro crecimiento y desarrollo humano, en pro siempre precisamente de crecer y de lograr vencer todas esas ataduras mentales que nos mantienen en una zona que creo yo no es la conveniente o no es la que tú deseas, no estás conforme y por esa razón estás viendo este video o buscas información como la que te proporcionamos en este canal. Y bueno, ¿quién es ese personaje tan destructor de sueños, a quien tanto culpamos, que tiene que ver muchísimo con nuestras angustias diarias, pensamientos, estrés, ansiedad y demás? Pues se los presento con muchísimo respeto y se trata de el miedo. El miedo, que yo sé que es una palabra que con solo escucharla, pues ya nos pusimos a temblar, ya estamos ahí haciéndonos juegos mentales que pues lo relacionamos inmediatamente con frenarnos, ¿no? Con paralizarnos, porque al final de cuentas, pues eso es el miedo, ¿no? Una parálisis que, bueno, vamos a ver ahorita, que tiene que ver con muchas cuestiones, pero les voy a dar una breve descripción de lo que significa en sí el miedo. Obviamente van a encontrar muchísimas, pero yo la que más aplico es
que es una sensación angustiosa ante un peligro. Una sensación porque es algo que sientes de inmediato, angustiosa, porque normalmente es pues angustiante, dolorosa, irritable, o sea, pueden ponerle ahí el adjetivo que quieran, pero en mi caso decidí usar angustiosa y obviamente es ante un peligro. Ahora, aquí viene la parte importante, ante un peligro real o imaginario, ¿no? Porque sabemos que existe el miedo real y el miedo imaginario. Ahorita vamos a ver, nosotros obviamente para efectos de la información que brindamos en este canal nos vamos a enfocar en el miedo imaginario. Ya se imaginarán por qué, ¿no? Porque hemos estado hablando de las cuestiones mentales que nos frenan. Entonces, pero bueno, les voy a dar ejemplos de un miedo real para que sepan ahorita que abordemos el tema, pues cuál es la diferencia entre unos y otros, si es que aún no la saben. Y bueno, el miedo real son todas aquellas cosas que nos van a poner en situación de alerta o de angustia, pero ante un peligro real, es decir, que lo estás viendo. ¿Cuál puede ser un caso? Bueno, por ejemplo, ante un sismo, ¿no? Un sismo muy fuerte o leve, pero un sismo en el que tú sabes que es un peligro inminente y que obviamente tu cuerpo empieza a reaccionar de ciertas maneras, cada uno reaccionamos de forma diferente, normalmente todos pues con miedo, pero todos lo capitalizamos de diferente manera, ¿no? Es un miedo real, un sismo, o sea, porque sabes las consecuencias de un sismo, porque sabemos lo que puede ocasionar y obviamente sabemos que corremos peligro, ¿no? Entonces, ese sería un miedo real. Otro puede ser el miedo ahorita que estamos en el 2021 y que aún sigue la cuestión de la pandemia por COVID, pues también, ¿no? Es un miedo que tenemos real. ¿Por qué? Porque sabemos que existen varios factores de riesgo que si no cuidamos, pues nos podríamos o nos pudimos haber infectado, ¿no? Ahorita afortunadamente ya está más o menos controlado, pero sigue siendo pues una pandemia todavía. Entonces ese también es un miedo real, un miedo a que te contagies, un miedo a que te vayas a poner muy grave, un miedo obviamente a la muerte inclusive, porque pues sabemos que hubo muchísimas víctimas mortales por este virus, ¿no? Entonces, y obviamente el miedo, por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿no? Lo vivimos también ahorita y lo seguimos viviendo con la cuestión de la pandemia, pues que toda la cuestión de los mercados, de la economía, de las ventas, de los negocios, pues se vino para abajo, que muchas personas pues perdieron su empleo y todo eso afecta directamente a nuestra economía. Entonces, obviamente también eso implica un miedo, otro tipo de miedo, pero un miedo a final de cuentas que te va a mantener en angustia y que representa un peligro, por supuesto, porque pues de nuestro trabajo, de la economía, de los negocios, de los mercados globales, pues depende que nosotros pues podamos tener una solvencia económica o una economía que nos permita pues seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, pues esos serían ejemplos de miedos reales, obviamente, que pues si lo vemos desde una manera pues real o cruda, pues no tenemos como que nosotros tanta acceso a control sobre eso, ¿no? Depende, por ejemplo, la economía de muchísimos factores, ¿no? La pandemia, pues ni se diga, ¿no? Son cuestiones que inclusive de pronto al gobierno se le salen de las manos. Y pues obviamente los desastres naturales como un sismo, un accidente, un incendio, un asalto, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones que te ponen en peligro y en riesgo, pero que no es tan fácil tener un control. Sí se puede, por supuesto, cada uno les decía, reaccionamos de diferente manera ante el peligro. Hay personas que tienen unas reacciones muy inteligentes y que evitan a raíz de esas reacciones, pues que ocurran algunas cosas, ¿no? Algunos desastres, efectivamente. Y hay personas, me incluyo un poquito, ya he estado trabajando mucho en eso porque la verdad es que si era una persona ante esas situaciones muy nerviosa, pero ya estoy trabajando mucho en eso porque me interesa, de verdad, me interesa poder dominar ese tipo de miedos también, que es complicado, vuelvo a repetir, porque obviamente son momentos cruciales en los que normalmente depende también de esos instantes o de las personas que están provocando las cosas, pues tu vida, ¿no? Entonces, obviamente, pues no está nada padre. Pero sí podemos trabajar con muchísima literatura, entrenamientos y mentorías
la cuestión también de saber dominar ese tipo de miedo en el instante, a lo mejor no tanto como para que no suceda, sino para cómo vas a reaccionar ante eso que está sucediendo y evitar poner a lo mejor tu vida en peligro, ¿no? Pero no vamos a tratar mucho ese tema el día de hoy. Les recomiendo, obviamente, si quieren, hay muchísimos libros. Yo con el que inicié esta parte fue con el de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Es la edición que yo tengo, pues no sé si haya otra más reciente, pero bueno, ya tiene hace algunos años. Pero está súper padre porque te hablan desde una manera biológica, psicológica y desde luego emocional de la cuestión de todas las emociones, ¿no? Y una de ellas, pues la más fuerte, por así decirlo, es el miedo. Entonces, pues si quieres prepararte más al respecto, obviamente yo me voy a seguir preparando y en algún momento vamos a hablar también del tema, pero no estoy aún, no me siento aún con la capacidad de yo poder hablarles de cómo vencer ese tipo de miedos si aún yo misma no lo he superado, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en el miedo imaginario, que es el que tiene que ver con las cuestiones de conseguir nuestras metas, con las cuestiones de ir por nuestros sueños, con las cuestiones de salirnos de la caja, salirnos de nuestro ambiente en ocasiones también, de despojarnos de algunas ideas, de algunas relaciones, de algunos trabajos, de algunos negocios, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el miedo imaginario, como su nombre bien lo dice, son miedos que solamente están en nuestra imaginación, que aunque es posible que llegaran a suceder, pero normalmente no suceden. No suceden y esto es porque eh, por naturaleza, nosotros ante una situación, en lugar de pensar de inmediato en todas las probabilidades buenas que pueden pasar, de inmediato, porque así estamos programados y de verdad los invito a que vean los videos pasados para que aprendan a identificar en dónde está esa programación de ustedes que necesitan erradicar para poder seguir avanzando. Y bueno, pues ahí están precisamente en todas esas cuestiones de programación mental que traemos, que nos llevan de inmediato a pensar en que no es posible lo que queremos, o en que va a salir mal, o en que no es para nosotros, o cualquier otro tipo de cuestión. ¿Sí me explico? Entonces, pues ahorita vamos a ver, por supuesto, cómo es que se desarrollan o cómo es que sembramos esos miedos o nos siembran esos miedos más bien. Pero pues sí quería dejar en claro que es diferente al miedo real, que ese pues existe, que todos estamos expuestos, y este imaginario que también existe y todos estamos expuestos, pero que en este caso sí podemos controlar, sí podemos hacer algo. Normalmente estos miedos no ponen en riesgo nuestra vida, normalmente no nos va a pasar nada en nuestra integridad física ni psicológica, mental, nada de eso. Lo más que obviamente nos llega a afectar es en la cuestión emocional. Y bueno, ¿cuáles son los miedos más comunes a la hora de frenar nuestras metas? Pues es precisamente el miedo al fracaso, ¿no? Entonces, yo no sé si tú eres una de las personas que tiene miedo al fracaso. Pónmelo aquí en los comentarios si es que tienes miedo al fracaso y por qué. O sea, ¿cuál es ese miedo a fracasar en qué? Yo sé que hay muchos y ahorita los vamos a ir viendo, pero estaría padre que me vayan comentando aquí en los comentarios. Una, porque te sirve de desahogo y ahorita vas a ver que en realidad, pues, como solo está en tu mente, puedes erradicarlo. Y otra, para que yo también para futuros videos pueda considerar tu caso y, por supuesto, ¿por qué no darte por ahí alguna sugerencia específica que te ayude a vencer precisamente ese miedo que te está paralizando en el logro de tus metas? Obviamente también el miedo al rechazo, que tiene que ver también, pues estos tres van a ir ligados, pero el más común pues es el miedo al fracaso, pero van ligados uno con otro, que es el miedo al rechazo y el miedo a la crítica, ¿no? Es eso, es precisamente eso, el miedo al rechazo y a la crítica, lo que nos hace sentir que vamos a fracasar, ¿no? Vamos a fracasar porque
pues no va a suceder las cosas como yo las estoy planeando, ¿no? En lugar de pensar todo me va a salir bien. Eso tiene que ver con la programación neurolingüística, ya les dije, de verdad pongan en práctica lo que les vamos sugiriendo y van a ver cómo poco a poco van a empezar a tener verdaderos cambios en sus vidas, van a empezar a tener mayor seguridad, van a aprender a identificar de dónde provienen sus miedos, de dónde provienen esas emociones que los frenan a la hora de ya casi ir por sus metas o de ya estar casi con la meta en la mano y que por alguna razón no se logra. Bueno, en los entrenamientos que estamos subiendo aquí a través de estos videos, de verdad pónganlos en práctica, escúchenlos, páusenlos, mediten un poco sobre lo que les digo y retómenlo a su vida, váyanse, ahí sí se vale que se vayan al pasado para identificar y decir a lo mejor yo tengo esto porque me identifiqué y creo que lo adquirí cuando pasó esta situación con mi papá, con mi mamá, con un vecino, con la política, con la economía, y de ahí se me quedó esa idea que hoy no me la saco de la cabeza o que cuando me enfrento a tal situación de inmediato la anclo o la relaciono con ese suceso del pasado, ¿no? Entonces, es súper padre porque nos vamos conociendo, sabemos ya, como les decía, sí llegamos a tener miedo, pero ya no es un miedo que te paralice, ya es un miedo consciente y ahorita vamos a ver esa parte también porque hay miedo consciente y hay miedo subconsciente, o bueno, miedo, perdón, consciente y miedo inconsciente. ¿No? Y ahorita les voy a decir también cuál es la diferencia. Yo sé que ya la saben si han estado viendo estos videos, pero bueno, ahorita se los voy a enfatizar. ¿Y por qué entonces el miedo al fracaso? ¿Por qué de inmediato estamos planeando nuestras metas o ya tienes una visión o tienes un sueño, un deseo y en automático la vocecita, la que decíamos en la cabeza que te dice que no puede ser, que no va a suceder, que no lo vas a lograr, que se van a burlar de ti, que quedarás mal ante los demás, que te van a ver derrotado si no lo logras, que te van a criticar porque no lo lograste o que te van a rechazar por el hecho de no haber conseguido algo. Igual déjame aquí en los comentarios si te suena alguna de estos pensamientos. ¿Cuál otro te ha llegado a la cabeza que no mencioné? Obviamente son muchísimos, pero los más comunes pues son esos, ¿no? En cuestión del fracaso. Eso considerando que el fracaso le diéramos el contexto que normalmente se le da. Yo no estoy de acuerdo en el concepto general, por lo menos que yo tenía mentalizado que era el fracaso, en cuestión de que el fracaso es no lograr tus metas, ¿no? Como tal, no lograste tus metas y entonces eres un fracasado, ¿no? Qué mal empleo de esa palabra porque si te das cuenta finalmente el fracaso es bueno. O sea, si lo aprendes a ver desde el sentido de la experiencia, el fracaso es bueno. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, espero que a estas alturas de tu vida, y si no, que lo sepas de una vez, no hay un éxito que no haya implicado pues fracaso, para decir la palabra y para que me entiendas por qué te digo que es bueno el fracaso. Todos tenemos que experimentar todo antes de llegar a nuestra meta, ¿no? En este caso, bueno, pues que a lo mejor pues no nos van a salir las cosas a la primera, o a lo mejor nos salen, pero no como esperábamos, o no con el éxito que esperábamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que fracasaste. Es más, inclusive, aunque no te salieran para nada como lo planeaste, o es más, no te saliera en absoluto nada, 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 que hayas perdido dinero, o que hayas perdido amigos, o que hayas perdido, no sé, lo que invertiste, ¿no? Tu casa quizás para poner un negocio, y lo hayas perdido todo, es decir, que no haya funcionado en absoluto, pues de todas maneras no es fracaso, o sea, porque no se dio el resultado, pero aprendiste. O sea, realmente ante algo que no te sale bien, aprendes y eso creo yo que es lo más importante, porque es lo que te lleva finalmente a adquirir la experiencia y a aprender, pues precisamente cómo es que no debes de hacerlo, ¿no? Es lo que te va a ir llevando poco a poco a cómo sí debes de hacerlo,
cuál es la manera adecuada, cuál es la manera correcta, o en ocasiones planeamos de una manera que nosotros parece que es la perfecta, que consideramos todo, y no se da, y si aprendes a decir qué hice mal, qué no consideré, en dónde estuvo la falla, dónde es donde tengo que mejorar, en ocasiones hasta se te da una reversa en tus ideas que tú dices, no inventes, o sea, todo lo que yo consideré no era por ahí y todo lo que no consideré, por ahí era el camino correcto donde iba yo a lograr la meta que quería, ¿no? Entonces, a veces no logramos las cosas no porque seamos fracasados, sino porque nos sirve de experiencia, pero esa experiencia, al menos yo lo he experimentado y sé que muchísimas personas más de los grandes líderes de los que yo leo y me entreno, también he escuchado que su éxito y en ocasiones sus éxitos más grandes han sido a raíz de los más grandes fracasos también, ¿no? Yo les diría de las más grandes experiencias que se han permitido vivir. Entonces, pues no sentirse mal si las cosas no salen como queremos, al contrario, eh, dar las gracias y felicitarnos por habernos atrevido a hacerlo sabiendo que podía no funcionar como nosotros esperábamos, ¿no? Vas a ver que si te permites experimentar las cosas, o sea, ¿cómo experimentar? Pues que si ya se te ocurrió la idea, quieres hacerlo, arma tu plan y no importa si le falta, no importa si tienes la duda si consideraste todo, si tienes la duda de si es el momento adecuado, si te va a funcionar, si va a pegar o no. De verdad yo te invito a que lo hagas porque a final de cuentas lo único que puedes perder, o sea, puede no funcionar, pero vas a ganar experiencia y esa experiencia es precisamente la que te va haciendo como profesional, ¿no? Yo te diría, vuélvete un profesional del fracaso, porque si logras volverte un profesional del fracaso, pues ya nada te va a detener, porque no importa lo que suceda, tú todo el tiempo vas a saber que así era la experiencia, que ese es el resultado en el momento, pero que a raíz de ese resultado tú vas a ir por el resultado que sigue, que ahora sí va a ser el bueno, ¿no? Entonces, vuélvete un experto, un aficionado del fracaso, porque en la medida que fracases, entre más rápido fracases, entre más rápido te permitas vivir la experiencia, te vas a dar cuenta si funciona o no. Si no funciona, pues cambias el plan o haces las modificaciones necesarias. Y si funciona, pues de ahí en adelante, ¿no? A repetir lo que estuvo bien y a ir quitando lo que no funciona para lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde viene toda esta cuestión del miedo, del miedo no real, del miedo imaginario, que nos hace todo el tiempo estar con esa mentalidad de que no van a funcionarnos las cosas? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿No? Decimos ahí en ocasiones. Bueno, insisto, todo siempre está en nuestra mente y por lo tanto, tu mente es mala, no, tu mente no es mala, tu cerebro no es malo, tu amígdala no es mala, nada en ti es malo, todo está perfecto. La cuestión es el alimento que le has dado a ese cerebro, a esa amígdala, a esos paradigmas, esas ideas, o sea, de dónde se alimentaron, quién los fue formando. Ahí es donde está el secreto de todo. Entonces, por eso en cada entrenamiento, en cada video, después de hablar del tema, te doy algunos tips para que tú empieces a mejorar esa parte, empieces a ubicar, en este caso, dónde puede estar ese posible pensamiento, desde dónde lo traes. Y si es bien importante, y ahorita lo vamos a volver a confirmar, que hagas una introspección y que de verdad te dediques el tiempo que sea necesario para identificar en dónde están, en este caso, tus miedos, desde cuándo vienen, desde dónde vienen, quién los sembró en ti, qué fue lo que viste, escuchaste, te dijeron, que te sembró esa idea y que hoy, ya sea de manera consciente, si es que has seguido estos videos o si es que ya has tenido una preparación anterior, ya sabes identificarlos, es decir, ya los identifico, ya sé de dónde vienen, ya soy consciente de ese miedo. Y ahí es más fácil trabajarlos. Pero igual nos vamos a enfocar un poquito más en el miedo subconsciente,
que esos son precisamente los que a veces ni nosotros mismos sabemos que tenemos hasta que salen a flote, hasta que tienes una reacción ante algo y dice, y no entiendes por qué estás reaccionando de esa manera, no entiendes por qué te pasó eso que te pasó. Por ejemplo, no sé, que te subiste a hablar en público, en una junta, y te empezaron a temblar las manos, empezaste a sudar, empezaste a tartamudear, y si no logras controlar la emoción, pues puedes terminar hasta desmayándote o salir corriendo, ¿no? Pero no sabes de dónde salió eso. Tú ibas con toda la disposición de hablar, o ibas con toda la disposición de cerrar una negociación o de llegar a una entrevista de trabajo, y te empiezan a pasar cosas que tú mismo desconoces por qué te pasaron o de dónde es que salió esa emoción. Entonces, esos son los subconscientes y voy a tratar de explicarte cómo es que vienen, de dónde vienen. Y bueno, obviamente, como se los he dicho, en todas las cuestiones del autosabotaje, pues tienen que ver con todas las ideas que nos sembraron. Normalmente el miedo, como en este caso que es el subconsciente, viene desde muy remoto, es decir, desde nuestros primeros años de vida, inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra mamá en el caso del miedo. ¿Por qué? Porque sabemos con certeza por todos los estudios que se hacen que pues desde que estamos en el vientre de nuestra mamá escuchamos, sentimos, ¿no? Percibimos las emociones, sobre todo de nuestra mamá, que alcanzamos a comprender o a percibir algunas voces de nuestros más cercanos. Entonces, desde ahí, puede que venga algún miedo que tengas muy sembrado, ¿no? Entonces, la importancia de verdad, seguirlos invitando a que sigan en este camino de su crecimiento y desarrollo personal, porque una cosa es que nosotros estemos tratando pues de conseguir nuestras metas, de sanarnos, de desarrollarnos, llámale como quieras, ¿no? A esa cuestión de decidir, encontrar la razón del por qué me estoy frenando en esto, porque realmente tengo el interés de lograr mis metas. Pero además de eso, recordar que tenemos generaciones a las cuales estamos educando, lo queramos o no, consciente o inconscientemente las estamos educando, eh, y si no nos preparamos nosotros, si no aprendemos a sanar todo ese tipo de cuestiones, a erradicarlas, a capitalizarlas y a manejarlas cuando solamente nos las podemos manejar, pues tristemente eso es lo que vamos a seguir heredando a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Y sobre todo si tienes hijos, pues de verdad te invito a que sigas en este camino, a que lo pongas en práctica y a que logres liberarte de todas esas cuestiones que te han mantenido frenado hasta ahorita, que te han mantenido sintiéndote que eres un fracasado o que sigues teniendo miedo al fracaso, al rechazo o a la crítica, porque es urgente, creo yo, sobre todo si tienes hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo eso, te vuelvo a repetir, consciente o inconscientemente se lo vas a heredar. Eso, imagínate, o sea, tú como persona individual, y aparte todos los rollos que traiga el papá, ¿no? O si eres papá el que me está viendo, todos los rollos que traiga la mamá aparte, ¿no? Imagínate mis rollos más sus rollos más los rollos de cuando estamos juntos, pues pobres niños, ¿no? Por eso es importante y urgente que nos sigamos ocupando de nuestro desarrollo personal. Entonces, pues antes de los 6 o 7 años, creo que esto hasta en el preescolar nos lo dicen a veces, ¿no? O en la primaria, que tenemos que poner atención porque es la etapa en donde los niños absorben todo lo que va a formarlos como personitas, ¿no? Entonces, ¿qué escuchabas cuando tenías 2, 3, 6, 7 años, 5 años, que te marcó de manera que hoy no entiendes por qué, a pesar de que sabes que eres una persona muy capaz, a pesar de que sabes que tienes grandes talentos, que eres muy inteligente, que estás muy bien preparado, porque incluso hay personas que están bastante bien preparados y de todas maneras no logran experimentar el éxito, ¿no? El éxito que es no solo el éxito que nos han vendido, ¿no? Que es así de, lograr grandísimas cosas y que incluya mucho dinero de por medio o grandes empresas, eso no. El éxito es todos los días.
Todos los días estamos siendo exitosos. Yo les vuelvo a repetir, ya solo con el hecho de haber despertado hoy, de estar viendo este video, eres exitoso, porque muchas personas pues ya no lo lograron, es decir, ya no tuvieron éxito, ya no se despertaron y tú sí. Entonces, ¿qué es eso que no te permite sentirte exitoso todos los días por cada cosita que vas logrando? Entonces, normalmente, ¿qué escuchamos durante nuestra infancia, de muy pequeñitos? Pues el famoso no puedes, quítate de ahí, ¿no? Que nosotros, digo, sobre todo si eres papá o bueno, tus papás en este caso, normalmente decimos que lo hacemos para protegerlos, ¿no? Para proteger a nuestros hijos o nuestros padres, para protegernos porque nos quieren, porque no quieren que nos vaya a pasar nada malo. Ellos se supone que lo hacen o lo hacemos con muchísimo amor en nuestro afán de protección, pero ahorita vamos a ver cómo nos marcan de por vida. Quítate de ahí, ten cuidado, aléjate, deja de hacer esto, ¿no? Entonces, no está mal que nos lo digan, pero la cuestión es con qué frecuencia nos lo dicen, con qué tono de voz nos lo dicen, eh, o peor aún si es de manera repetitiva, ¿no? Es decir, que todo el tiempo caigamos a lo mejor en la sobreprotección y que todo el tiempo no hagas esto, te vas a caer, deja ahí, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Acuérdense que yo les decía que mi miedo, uno de mis más grandes miedos fue sembrado de esa manera, o sea, te va a pasar algo y si te pasa algo ni me vengas a decir porque yo te lo advertí, ¿no? Entonces ese miedo de decir, no voy a hacer esto porque si me pasa algo, pues entonces voy a tener problemas con mi papá o me va a decir mi mamá que me lo advirtió, que por eso ella me dijo que no lo hiciera, bla, 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 ¿no? Entonces, coméntame aquí cuál de esas frases si se te hacen conocidas, ya sea que a ti te las dijeron o que tú se las dices a tus hijos, porque aguas, vuelvo a repetir, no está mal siempre y cuando sean de manera consciente. ¿Qué quiere decir? Que de verdad, a lo mejor, por ejemplo, está una fogata y le digas a tu hijo, mira, quítate de ahí porque si no te quitas, obviamente no nada más así quítate de ahí, sino explicarle la razón del por qué no debe de estar ahí, ¿no? Inclusive ya cuando aprendes a trabajar también con la cuestión de la programación neurolingüística, puedes aprender a cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor no le vas a decir quítate de ahí o ten cuidado, ¿no? O sea, como alertándolo, como espantándolo, sino, mira, si te acercas ahí puede pasar esto y aquello, ¿no? Entonces, pues van a ver, a lo mejor agarras un papel y lo quemas y es una fogata y ya ves lo que le pasó al papel, entonces a ti te puede pasar eso y te va a doler muchísimo porque pues una quemadura es así, 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 ¿no? Entonces, hay maneras, pues, de transmitir, aunque es lo mismo, pero decirlo de manera diferente, de modo que, pues, no le ocasiones a un trauma al niño, ¿no? Porque, pues, se trata de nuestra mente y en cuestión de nuestra mente, pues, pueden ser detallitos bien mínimos que nosotros podemos pensar que no causamos daño, pero que, pues, para muchas personas, dependiendo la situación en la que se lo dijiste, puede marcarlos para toda la vida. Entonces, ¿cuál de estas palabras escuchaste o le estás diciendo tú a tus niños o te sigues diciendo hoy en día que no te permiten disfrutar de una vida exitosa, ¿no? Que te siguen manteniendo en la idea de que eres un fracasado o de que nada te va a salir bien, porque pues ¿qué crees? No es cierto. Es decir, todo eso que te dijeron tienes que considerarlo ya, ahorita que ya estás en la vida adulta o en la vida consciente, que sí te lo pudieron haber dicho, que a lo mejor llegaste a experimentar algunas cosas en el pasado o en tu niñez, pero que no tiene por qué ser así toda la vida, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué pasarte siempre. Y aún sí te puede llegar a pasar otra vez, pero no quiere decir que ya con eso se terminó tu vida o que ya no lograste nada o que nada te va a funcionar. Simplemente quiere decir que no era la manera correcta de hacerla o que no era el momento o que no incluiste a las personas adecuadas o en cuestiones, por ejemplo, de aperturar un negocio, pues que a lo mejor no elegiste el lugar correcto o no elegiste el giro correcto o las personas de tu equipo no eran las adecuadas, o sea, ante cosas como esas siempre debes preguntarte por qué, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué me pasó? ¿No? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender en esto? ¿Qué debía haber considerado que no consideré?
o qué consideré de más, o qué consideré de manera errónea. Es decir, sí traemos la cuestión de las ideas y la programación mental, pero llega el momento en el que tienes que hacerte consciente de que ya eso te lo sembraron otras personas en su afán de protegerte o de lo que sea, pero que ahora tú eres responsable y tú puedes hacer los cambios que sean necesarios para lograr lo que tanto anhelas en la vida. Y eso solo se logra haciéndote responsable y trabajando. Obviamente en un video pues no vamos a poder trabajar todos esos miedos ni identificarlos todos y mucho menos trabajarlos todos. Para eso ya están los entrenamientos virtuales o presenciales que vamos a ir teniendo más adelante, pero sí te sirve, eso sí, para aprender a identificar por qué me freno, por qué creo que no me va a ir bien, por qué creo que me van a criticar, por qué creo que me van a rechazar, por qué creo que no lo voy a lograr. O sea, ¿qué tanto traigo ahí sembrado? ¿Qué tantas veces me dijeron no puedes? Que de verdad terminé por creer que no puedo. Aunque a lo mejor tenga la preparación académica adecuada, a lo mejor tenga los mentores adecuados, haya escuchado muchísimos videos que tienen la razón, que dicen la verdad, de personas que como yo te hablamos desde la experiencia de decirte sí se puede, sí lo vas a lograr, eh, pero que traigo tan grabado ese no puedes, ese no te lo mereces, ese ten cuidado, ese te van a traicionar, ¿no? Eh, no confíes, ¿no? No confíes en todas las personas. Hay mucha gente traicionera, hay mucha gente que solo le interesa el dinero, hay mucha gente que te quiere hacer daño, o sea, sí, yo sé que nos lo dijeron, pero también nosotros debemos aprender a tener nuestro propio criterio, hacer nuestro propio análisis, nuestra propia evaluación. Y bueno, en el último de los casos, pues dependiendo lo que quieras lograr, pues tomar los riesgos, ¿no? Tomar el riesgo con conciencia para que ante cualquier situación que no sea la que tú quieres, pues tomar esa responsabilidad de saber, bueno, yo quise, yo lo hice de esta manera, me aventé a hacerlo aún sabiendo que podía no funcionar y bueno, aquí está el resultado, pues voy a aprender de la experiencia y la siguiente vez lo voy a intentar ahora con más sabiduría, ¿no? Porque esa es la verdad, experiencia y sabiduría implican que ya lo viviste. Entonces, por ahí cuando te dicen solicito abogado con experiencia, no te dicen solicito abogado con experiencia buena, ¿no? Ni te dicen solicito abogado que no tenga experiencias malas, no. Te dicen con experiencia. ¿Qué quiere decir con experiencia? Que obviamente va a implicar que hayas perdido casos, que hayas ganado otros, que en unos hayas sido muy exitoso, que en otros hayas sido un verdadero pues fiasco, si quieres decirlo así, porque no es porque tú seas un fracasado, sino porque a lo mejor el otro abogado tenía mucho más experiencia que tú. Por eso te digo que está bien que te avientes a hacer las cosas, aunque no te salgan muy bien a las primeras veces, porque eso te va a llevar a la experiencia. Entonces, entre más lo vivas, más experimentado, más experimentado. Y creo que a final de cuentas, pues es lo que buscamos, ¿no? Tener la experiencia, porque entre más experiencia, pues nos volvemos también más asertivos. Así es que piérdeles el miedo y de igual manera si quieres tratar algún tema más específico, algún miedo que ya tengas identificado o que no tengas identificado, pero que ya tengas identificada la emoción que te provoca o la sensación que te provoca y sepas que esa es la razón por la que no avanzas, pues velo preparando, ve estudiándolo, ve analizando desde dónde viene, si es que logras enraizarlo desde cuándo viene y qué situación te lo provocó o qué persona te lo provocó. Estaría padre que lo vayas haciendo porque en los entrenamientos que vamos a tener ya más personalizados de grupos pequeños, vamos a trabajarlo pues más personalizado, como su nombre lo dice. Entonces, pero esos entrenamientos lo ideal es que ya vayas con un avance, es decir, pues que ya hayas identificado algunos o el más fuerte, por lo menos que te paraliza, y que lo expongas, porque también si ya lo identificaste pero no lo trabajas, pues entonces qué chiste, ¿no? Entonces, si ya lo identifiqué, ahora sí ya busco la ayuda necesaria a través de libros, de mentorías,
de talleres vivenciales, presenciales, de videos, de entrenamientos, etcétera, etcétera. Depende de tus posibilidades y depende obviamente lo que tú quieras lograr, pero estaría padre que ya cuando lo vayamos a trabajar, pues ya lo tengas bien identificado para que nos vayamos ahora sí directamente a tu caso y pues te podamos ayudar a superar ese miedo o a saber capitalizarlo, saber cómo actuar en el momento en el que se presente, ¿no? Y obviamente, pues también, así como hay maneras en las que se nos quedaron grabadas por lo que escuchamos, por lo que nos sembraron otras personas, pues también las experiencias vivenciales como tal de pequeñitos, experiencias espantosas o traumáticas, ¿no? Que te tocó ver, ya sea pues por accidente, o sea, que a lo mejor ibas en carretera y te tocó ver un accidente muy feo, o que estabas despertándote y justo estaban las noticias y ahí todas las imágenes desastrosas, o que en tu casa eh, tengan de estos periódicos amarillistas, ¿no? Sangrientos, donde no tienen el menor cuidado de que lo vean niños pequeñitos, ¿no? Y que a lo mejor no saben bien de qué se trata, pero vamos, las imágenes como tal son grotescas, ¿no? Son espantosas y terribles y traumáticas para la mente de un niño tan pequeñito, ¿no? Entonces, no tenemos ese cuidado y bueno, a lo mejor tú mismo como papá o mamá no te das cuenta que le estás haciendo un daño a tu hijo, ¿no? Y que lo va a representar, en el caso de los niños, por ejemplo, puede ser en cuestiones de lenguaje, puede ser en cuestiones de que fisiológicas, ¿no? Como los niños que se hacen pipí en la cama, por ejemplo, en cuestiones de niños retraídos, en cuestiones de niños muy vulnerables. Entonces, no nos damos cuenta en ocasiones, pero tengamos cuidado, o sea, ahora que lo sabemos, y más si tú has crecido, perdón, con traumas que sabes que te provocaron ese tipo de cosas, pues con mayor razón no repitas la historia, ¿no? Igual de las frases o esas cuestiones de eh, yo pensaba que eso era de cosa del pasado, pero de verdad que hoy en día también siguen existiendo personas que dicen cosas como que me voy a desquitar con mis hijos, ¿no? De lo que a mí me hicieron o que así como a mí me educaron, pues te voy a educar porque traen ahí el coraje o el sentimiento arraigado y entonces se desquitan pues con sus hijos, ¿no? Entonces, yo pensaba que eso eran cosas del pasado, de décadas pasadas, pero resulta que no, está más latente que nunca. No por algo existen tantas cuestiones de violencia infantil. A mí la verdad no me gusta mucho meterme en esos temas, pero está ahí latente. Entonces, ¿quién lo hace? Pues personas que hoy son adultas y que están dañados desde su niñez y que hoy pues siguen repitiendo esas historias. Entonces, pues la manera en la que podemos pues ponerle un punto y aparte a esas cuestiones pues es mejorándolo en nosotros precisamente para no tener que repetirlo, ¿no? Entonces, pues otras ideas, otras ideologías o cuestiones que te sembraron es pues la cuestión de condicionarte todo el tiempo, ¿no? O sea, si no haces esto, entonces yo no te doy aquello, ¿no? Si no, o te portas bien o me las vas a pagar cuando regrese, o te portas bien o vas a ver cuando llegue a la casa. O si sacas tal calificación, eres un burro. Y si no mejoras sus calificaciones, yo ya no voy a ir a las reuniones porque qué vergüenza que digan que mis hijos es un burrote, ¿no? O una burrota. Eh, o sea, si no bailas bien en el festival, entonces yo no te voy a aplaudir y me voy a ir a esconder hasta las filas de atrás porque qué vergüenza que digan que eres mi hijo. O sea, todo el tiempo estamos condicionando en este caso, pues nuestro amor o nuestro afecto hacia la persona, hacia nuestros hijos, y les estamos mandando el mensaje que no va a ser querido a menos que logre tal cosa, ¿no? Entonces, no es casualidad que cuando llegamos a la edad adulta, pues nos da miedo, ese miedo porque sabemos que si no lo logramos, entonces no vamos a tener el amor, el reconocimiento, el orgullo de nuestros padres o de nuestros seres más queridos que fueron los que nos educaron, ¿no?
porque aparte pues también nos educan de una manera que, que pues tenemos que estar complaciendo, ¿no? A los demás, o que para ser querido hay que ser reconocido, o que hay que ser motivo de orgullo, o que solo les aplauden o les dicen cosas bonitas a los que logran las cosas y a los que no los logran, pues eres un burro o eres un fracasado, no sirves para nada. Entonces, todo eso, pues sí se queda sembrado en la mente. O sea, de pronto, si no estás interesado en tu desarrollo, pues a lo mejor pasa como X, ¿no? Pues sí, sí, soy un burro, sí, lo que sea. No tengo interés, ¿no? Voy, trabajo, cumplo con lo que me toca y punto. Pero si eres una persona que está en vías de verdad lograr sus metas de una manera que las vayas disfrutando, pues sí te invito una vez más a que identifiques cuáles son esas posibles causas que te mantienen ahí paralizado en el rechazo, en el fracaso y en la crítica por la que tú crees que no lo vas a conseguir, que no es cierto. O sea, yo te aseguro que no es cierto. Una vez que te pones a trabajar, o a lo mejor si eres muy aventado y dices, no, yo sin identificar cuáles son, me estoy muriendo de miedo, pero lo voy a hacer, ¿no? Una vez que lo haces la primera vez, la siguiente ya no va a ser tan complicada y la siguiente vas a ver que hasta fue bueno que te equivocaras porque venía algo mejor, etcétera, etcétera. Pero de verdad no permitas que nada de lo que te dijeron eh, te paralice o te haga pensar que no eres digno, que no eres suficiente, que no te mereces que te sucedan las cosas buenas, ¿no? Porque todos eh, nos merecemos todo lo bueno de este mundo, ¿no? Por algo lo pusieron aquí para nosotros y todos nos lo merecemos y todos deberíamos tener acceso a eso, pero normalmente quienes nos frenamos o nos rehusamos somos nosotros mismos, ¿no? Porque pues las cosas ahí están disponibles para todo, para todos, pero es nuestra mente la que muchas veces nos dice no puedes, no te alcanza, no es para ti, eso es solamente para otros. Entonces, pues no, te invito de verdad a que reconozcas que eres un ser que tiene los mismos derechos que todos, que tiene capacidades. Obviamente cada uno tenemos habilidades diferentes, pero todos tenemos la misma capacidad, o sea, la capacidad de lograrlo. Claro, todos tenemos habilidades diferentes, todos tenemos inteligencias diferentes, todos tenemos pues maneras en las que vamos a sobresalir más o áreas en las que vamos a sobresalir más. Esa es otra cuestión también, por ejemplo, que en la hora del reconocimiento, les voy a platicar una experiencia que a mí me marcó mucho. Fue a principios cuando yo empezaba con esta cuestión de empezar a trabajar en mi desarrollo humano, porque siempre me interesó, pero las cosas suceden una vez que empiezas a llevarlas a la práctica tú. Entonces, en esa ocasión había un festival de talentos en la escuela de uno de mis hijos. Y entonces, pues yo le preguntaba a mi hija, en este caso, que de qué iba a participar ella, ¿no? Es el día de los talentos y que todo eso. Y no, pues me dijo que no quería, que no sé qué, o que no la habían escogido y bla, bla, bla. Total que fueron muchas cuestiones, ¿no? Pero se llegó el día del evento y entonces pues ahí estábamos, ¿no? Los papás y haciendo pues que los aplausos y que ahora fulanito y ahora sutanito y resulta que todos los que participaron era con cantos o con un baile, ¿no? Con cantos o con un baile. Y yo decía, o sea, recuerdo que hasta me indigné, ¿no? Porque yo le había comentado a mi hija, oye, ¿por qué no participas tú con una demostración de la memoria, por ejemplo, ¿no? De cómo memorizar tantas palabras en 30 segundos o en 10 segundos, ¿no? Que es algo que yo para entonces ya había aprendido y dominaba muy bien y se lo enseñé a ella, ¿no? ¿Por qué no participas con esa cuestión de la habilidad mental para para memorizar, no sé, N cantidad de palabras en 10 segundos, ¿no? Y me decía, no, porque tiene que ser otro tipo de cosas y tiene que ser otro tipo de cosas. Entonces, cuando llego entendí por qué. Eso también yo lo he vivido muy de cerca, la cuestión de pensar que los únicos talentos que existen en la vida es bailar, cantar o algo que tenga que ver
pues con lo tradicional o con aparecer en la televisión o con que haya, no sé, un público muy concurrido como el caso de los cantantes, ¿no? Que son muy famosos o cosas así. Y ese día yo dije, o sea, ¿qué onda? ¿Y dónde están los niños que tocan muy bien el violín, los niños que saben declamar muy bonito las poesías, o los niños que escriben de manera natural, no sé, un cuento? Los niños como mi hija en este caso, que digo, gracias a Dios, todos los niños tienen muchísimos talentos, pero vuelvo a insistir, hay unos en los que sobresalen más. Entonces dije, pues claro, porque seguimos en la creencia, seguimos inculcándole que solo son talentosos los que saben cantar, ¿no? Por ejemplo, o los que saben bailar, o por lo menos en ese evento fue así, puros que cantaban o bailaban, ¿no? Entonces, obviamente tener que explicarle a tus hijos que hay muchísimos más talentos, que todos son igual de valiosos, que todos son igual de remunerantes, si lo quieres llamar de esa manera, en cuestión económica, que todos son valiosísimos, que todos son exitosos, o sea, explicarle a los niños después de que viven ese tipo de experiencias donde, o sea, un montón, eran como 5 o 6 niños los que participaban y la escuela eran como 100 niños, ¿no? Digo, o sea, ¿y cuál es el mensaje para todos los demás? Que ellos no son talentosos porque no saben cantar o bailar. Fue todo un show, pero se los quise platicar como para que entiendan, pues, que, que existen muchísimas maneras de cómo podemos nosotros desarrollar nuestros talentos. O sea, que ese talento que tú tienes ahí guardado, no porque te dijeron que no valía la pena o que ese no servía o que nunca ibas a llegar a ningún lado con eso, no te la creas. O sea, si es un talento tuyo natural que te sale de una manera espontánea, yo te invito a que lo lleves a la práctica. Empieza como un gusto, empiézalo como un hobby y vas a ver cómo vas a empezar poco a poco a ayudar a más personas porque pues obviamente cuántos millones de personas somos y cuántos de ellos son cantantes, por ejemplo, ¿no? O grandes actores o grandes rockeros o grandes, o sea, que realmente logran así juntar masas de gente. Son mínimos. O sea, ¿quiere decir que todas las demás personas no son talentosas? No, todos tenemos talentos, todos, todos, todos. El problema es que nos quedamos con esos paradigmas y no nos permitimos explotar nuestros talentos. Yo por eso me encanta, la parte de las redes sociales que me encanta es que salieron a la luz muchísimos talentos, la gente ha podido desarrollar muchísimas cuestiones y ayudar a otros a raíz de lo que saben hacer mejor, que ese talento, lo que sabes hacer mejor. ¿Cuántas personas no tenemos dándonos excelentes recetas aquí por medio de YouTube, enseñándonos artes plásticas, a curar, a hacer muebles caseros, a cómo cuidar las plantas? O sea, todo eso son talentos, todo eso es un arte que no cualquiera puede hacer, entonces explótalo. De verdad, no te quedes con las viejas ideas. Y bueno, pero ¿qué hago entonces, no? O sea, ¿qué hago para la cuestión de mis miedos? Eh, este video se queda cortísimo, la verdad es que el miedo va muchísimo más allá de decirlo en un video de 1 hora, que siempre me paso, según yo los voy a hacer más cortos. Pero bueno, no importa el miedo que sea, obviamente a lo mejor unos se van a llevar más tiempo, otros menos, pero sí es importante que sepas que debes de tener un motivo poderosísimo por el cual tú quieras o estés en la responsabilidad, les decía en el tema de la amígdala, de que esa barrera que está entre tú y tus sueños, que en este caso se llama miedo, pues de eliminarla, porque si no la quitas, pues entonces no vas a conseguir eso que quieres. Entonces, pero ¿qué va a ser lo que te va realmente a hacer que suceda lo que quieres? Pues que lo que está del otro lado de esta pared que se llama miedo, lo que está del otro lado, sea verdaderamente un motivo poderosísimo que te va a llevar sí o sí a quitarlo de aquí de en medio. ¿Por qué? Porque si no tienes aquí un motivo, pues todo el tiempo te vas a estar justificando. Acuérdense que este tema el principal es el autosabotaje. Y ahorita estamos en lo que es el miedo, por el que el miedo te autosaboteas y no logras esto. Pero si tú tienes aquí un motivo poderoso por el que dices sí o sí, lo tengo que quitar. Por ejemplo, muchos entrenadores ponen el ejemplo de el miedo a las alturas.
Entonces dicen, tú puedes estar aquí y te da muchísimo miedo subirte a ese edificio que está altísimo porque tienes vértigo, ¿no? Tienes vértigo, tienes fobia, fíjense. Después del miedo todavía vienen cosas más cañonas como las fobias, ¿no? Que eso, bueno, ya es otro asunto. Pero dice, pero ¿qué pasa si tu hijo de, no sé, de 2 años, te descuidaste, se subió al elevador y llegó hasta el último piso y de aquí ves que está hasta allá arriba y que corre peligro? O sea, aquí está tu miedo, aquí estás tú y aquí está tu hijo que te descuidaste y se fue y está hasta allá arriba de tu miedo, hasta arriba. ¿Y qué vas a hacer? O sea, tienes aquí a tu hijo que ahí sí es un motivo súper poderoso que ni lo piensas, ¿no? Simplemente agarras y se te olvida el miedo o aún con miedo, pero yo creo que ante una situación así se te olvida el miedo y vas por tu hijo, se te olvida que le tienes miedo a las alturas, se te olvida que te vas a caer, que te vas a vomitar, que lo que sea. ¿Por qué? Porque hay un motivo poderosísimo que te hace que actúes. Después vamos a ver la diferencia entre reaccionar y actuar, ¿no? Pero en este caso, el amor hacia tu hijo, esa protección, esa responsabilidad que tienes con él hace que actúes. Entonces, así tiene que ser la razón muy poderosa para que entonces sí o sí esta barrera se vaya. Obviamente vuelvo a repetir, depende de la gravedad o la magnitud de esta barrera, es a lo mejor lo que tengas que hacer al respecto, ¿no? Para quitarlo, pero sí se puede, siempre se va a poder. Entonces, tu motivo tiene que ser poderosísimo, eso sí te lo digo, porque si no, no va a haber, o sea, cuando llegue el momento de enfrentarlo, te va a volver a ganar. ¿Por qué? Porque tu motivo que tienes allá no es suficiente como para que digas sí o sí yo voy a ir por él. Identificar tus miedos, obviamente ya les dije, no tiene caso que yo te esté diciendo o que vayamos a ver entrenamientos de cómo vencer el miedo o que pagues mentorías o que vayas con psicólogos o con tanatólogos inclusive, si no te has dispuesto a identificar bien tu miedo. ¿Por qué? Porque si no vas a ir y te van a decir o como aquí que te estoy diciendo la información, pero se va a quedar solamente en información. ¿Por qué? Porque tú vas a saber que tienes miedos, pero como no los identificaste bien cuáles son los tuyos, de dónde vienen, quién te los sembró, en qué momento de tu edad, de tu vida te los sembraron, pues vas a tener la información, pero no vas a saber en dónde aplicar cada cosa. O no vas a saber cuál aplicar en el caso de tu miedo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que hagas una introspección y vayas a identificar cuáles son esos miedos que tú tienes para ahora sí trabajarlos con la información adecuada, porque información va a haber mucha, pero ¿cuál es la que yo necesito? Miedos hay muchos, pero ¿cuál es el mío en el que tengo que trabajar? No son los mismos para todos. En el camino vas a encontrar tu propio equipo donde a lo mejor tienen miedo a las mismas cosas y se van a empezar, pues a lo mejor se hace un grupito, o a lo mejor se pasan tips, o a lo mejor se sugieren libros o entrenadores, etcétera. Pero lo importante es identificar los tuyos, vencer los tuyos, porque a veces queremos ayudar a otros y los de nosotros no los hemos vencido, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, no puedes dar lo que no tienes. Identificar tus miedos conscientes, pues es más fácil, ¿no? Porque ya sabes, yo le tengo miedo a eso, entonces, pues ya sé que, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues yo no soy muy fan de los lugares encerrados, entonces, pues si me invitan a Tepoztlán a un retiro espiritual que incluye temazcal, pues a lo mejor digo, no voy a ir, ¿no? Porque ni voy a disfrutar el temazcal, que es la parte importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me dan miedo los lugares muy cerrados. Entonces, hay cosas como esas que son muy conscientes y a lo mejor no pasa nada si no vas al temazcal, ¿no? No representa que no logres algunas cosas. Pero a lo mejor si tú quieres ser un guía espiritual y quieres ayudar a las personas a sanar sus miedos, pues a lo mejor va a ser inevitable el temazcal, ¿no? Entonces, pero ya identificaste cuál es tu motivo, cuál es tu meta y cuál es tu miedo. Entonces ya sabes si lo trabajas o no, si es urgente o no y si puedes, pues simplemente como ponerlo en stand-by y enfocarte en los que sí te pueden bloquear o paralizar en la consecución de tus metas. Y bueno, tu motivo poderoso eh, que te va a mantener motivado, no solamente en el momento de que enfrentes la situación, sino todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay miedos que no los vas a enfrentar y ya, ¿no? Ya la siguiente vez, ya como si nada.
A lo mejor va a haber unos que sí, como subirte a la montaña rusa, ¿no? Y te subes y ya después no te quieres bajar, ¿no? Cuestiones como esas. Pero va a haber otros miedos que van a estar ahí latentes cada vez que vivas esa experiencia. Pero cuando tú ya los identificas y los trabajas, pues ya lo haces, ya vuelves un miedo subconsciente a un miedo consciente y ya cuando son conscientes, pues ya los puedes manejar tú a ellos y no ellos a ti. Cuando son subconscientes, ellos te manejan a ti. A veces, pues, bueno, no a veces, normalmente porque ni siquiera sabemos que tenemos el miedo o no tenemos identificado de dónde procede. Y bueno, hacerte preguntas poderosas, como siempre les he dicho, que puedo aprender de esto y cuál es la lección para precisamente no quedarte ahí estancado, ¿no? En la cuestión del fracaso, en la cuestión del rechazo o la crítica, pues también hay diferentes técnicas para vencerlas, las vamos a ir viendo. La verdad es que son muchas cuestiones a trabajar, sobre todo no tanto de información, sino que ya una vez que tenemos la información, trabajarla. Entonces, por eso todo eso lo vamos a ver ya en los entrenamientos más cercanos, no solo en videos, sino ya más cercanos, ya sean virtuales, que yo creo que les vuelvo a insistir, ahorita van a estar siendo virtuales para trabajar con las personas que estén interesadas, pues más de cerca, dependiendo su caso, ¿no? Y pues tu motivo, razón que te va a mantener precisamente motivado, pero todo el tiempo, no nada más en el momento que suceda ese miedo, ¿no? Sino saber que todo el tiempo tienes un motivo por el cual estarte preparando, por el cual vencer tus miedos, por el cual seguir creciendo, por el cual seguir leyendo, por el cual seguir entrenándote, etcétera, etcétera. Y pues obviamente no poner nuestras expectativas en alguien más. Eso es parte importantísima de experimentar, de llevar a la práctica lo que te decimos, lo que escuchas en estos videos o en otros más, lo que lees en los libros. ¿Por qué? Porque si no, al ratito, pues le echas la culpa a Miriam, no le echas la culpa a los autores o le echas la culpa a los entrenadores de que no conseguiste lo que quieres, ¿no? Porque dices, bueno, tú me dijiste que si hacía esto, entonces esto, ¿no? Pero ¿y cómo fue que lo hiciste? No, pues no lo he hecho, pero tú me dijiste y se supone que no. O me dijiste que en este taller era para vencer miedos y yo lo tomé y salí, pero no lo vencí. Bueno, pero es que yo pregunté si alguien traía un tema específico a tratar y nunca hablaste. O sea, todo va a suceder, siempre se los digo en este canal y en cada uno de los videos, todo va a suceder y va a tener resultado en la medida que lo lleves a la práctica. Solo con lo que yo te digo, solo con puro conocimiento, pues no lo vas a lograr. Vas a saber que existe una manera, vas a saber que existen técnicas, pero no con saberlo se logra el resultado. Hay que llevarlo a la práctica. Y entonces, pues espero no haberles quedado a deber información. Esta cuestión del miedo está muy gruesa, la verdad. A mí me ha costado mucho y me sigue costando, tanto miedos reales como miedos imaginarios, pero sí se puede, poco a poco o mucho a mucho, depende de cada quien. Sí se pueden erradicar, no eres un fracasado, te estás permitiendo vivir experiencias, arriésgate, ve por ellas, obviamente pues en tu planeación debes considerar todo lo que puede llegar a suceder y tú analizas que sí, que no estás dispuesto a pasar, pero de una manera muy consciente, eso sí, muy consciente para que ya no tengas que echarle la culpa a nadie de lo que te pasa, ni a las circunstancias, ni al medio ambiente, ni a Dios, ni a tus papás, ni a nada, ¿no? Entonces, pues sí está medio grueso, lo vamos a ver en los entrenamientos, así es que estate al pendiente y déjame en los comentarios si te gustaría que ahondáramos un poco más en alguno de los miedos, en alguna parte del tema que es realmente muy extenso, pudiéramos aventarnos aquí horas, pero quise darte como este poquito aliento de que sepas que no eres un fracasado, que los miedos existen pero se pueden vencer y que si de alguna manera puedo ayudarte yo, pues será un verdadero placer. Que en la medida que me comentes, ya sea aquí en el chat o en mis otras redes, pues con muchísimo gusto te voy a ir ayudando con lo que yo sepa, ¿no? Y que yo pues sigo en la marcha, sigo un proceso y te voy a seguir compartiendo todo lo que yo vaya experimentando con muchísimo gusto porque esa es parte de mi misión de vida que llevo a cabo con muchísimo gusto porque me encanta. Entonces, pues muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por seguir viendo estos videos. Si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas ahora, que compartas el contenido si te gusta, que nos des like si es que te gusta el contenido y si no te gusta, pues
no, dale ahí a la manita de no me gusta y por supuesto que nos dejes por ahí algún comentario, ya sea de que te gustó o algún comentario que nos sirva para ir mejorando. Te agradezco mucho, fue un placer como siempre. Yo soy Miriam Figueroa y te espero en el siguiente video. Chao.